¿Sabes? Somos una iglesia, Cristo abarcante, comprometida con la verdad de Jesucristo y de su evangelio. Entonces, abre tu Biblia en Marcos, capítulo 9, por favor. Marcos, capítulo 9. Vamos a partir de ahí, luego vamos a brincar al evangelio de Juan, pero vamos a iniciar en Marcos, capítulo 9. Y no sé si alguna vez has pasado por alguna circunstancia, por algún momento que aún a pesar del tiempo, lo sigues recordando como si hubiera sido ayer ese momento, ¿no? Ese recuerdo que, no sé, puedes recordar lo que olía, el lugar a donde llegaste, la sensación de lo que te provocó ese momento, ese recuerdo, un recuerdo que es tan vívido en tu mente que recuerdas detalles pequeños. ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? ¿Sabes? Han pasado 7 años y no lo puedo creer. Casi 7 años desde que Emily nació. Y es algo tan fresco todavía en mi mente. Yo creo que yo creo que los que somos papás entendemos eso y recordamos eso, ¿no? Es un momento inolvidable. Recuerdo cómo mi corazón comenzó a latir de manera rápida mientras iba caminando por un pasillo que desde mi perspectiva parecía eterno para poder llegar a la sala donde donde Ginger estaba siendo preparada para la operación, porque tuvo que ser asistida, porque no fue un parto natural. Entonces yo estuve en el momento del parto de Emily. Recuerdo que estaba esperando en la sala de espera. Salió una enfermera, me dijo el señor Enrique, sí, soy yo, puede pasar. Y la enfermera iba adelante y yo iba caminando y solo sentía como mi corazón latiendo rápidamente. Recuerdo ese olor, ¿no?, característico de toda sala de cirugía, ¿no? Ese olor a limpieza, a limpio, a desinfectado, a purificado. Recuerdo cómo mis manos temblaban, ¿no?, al momento de tratar de hacerle el nudo al gorro y a la bata que te dan para que puedas entrar, ¿no?, y no contaminar, ¿no? Y recuerdo que no podía, ¿no?, de los nervios. Recuerdo como lo primero que hice al entrar y a ver al Ginger en la cama de operación fue tomarle su mano, ¿verdad? Y con la mano agarrada suspirar, ¿no? Como tratando de no llorar de emoción, pero al mismo tiempo de nervios. Recuerdo el llanto de Emily cuando la doctora la recibía mientras daba un montón de instrucciones a la gente que estaba ahí en la sala, ¿no?, diciendo córtala aquí, límpiale, inyéctale esto, suministrale esto, chécale la presión, ¿no? Y en el fondo ese aparatito que nada más es como tit, 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 ¿no? Y dentro de mí diciendo que no cambie la frecuencia de los tit, ¿verdad? Porque eso significa que ya hay alguna alteración. Entonces recuerdo esas cosas. Recuerdo cómo en ese mismo instante una sensación que nunca antes había sentido comenzó a envolver mi corazón, ¿no? Un amor profundo, un amor inexplicable por alguien que en ese momento no había hecho nada más que llorar, ¿no? Y verla llena de sangre y de fluidos ¿no? Y dices, ¿cómo puedes amar algo así? Rojo, ¿no? Lleno de pelos, de cabello en toda la cara, ¿no? Pero al momento de verla fue como, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esta emoción? ¿Qué es este sentimiento? ¿Qué es este amor tan profundo que ahora siento por una cosita? Recuerdo y puedo sentir el calor que emitían las lámparas que rodeaban a Emily, bajo la cual la pusieron para
mientras se aclimataba al ambiente tuvo que estar puesta sobre o abajo del calorcito de unas lámparas, ¿no? Que puedo sentirlo todavía en mis manos. Recuerdo cantarle You Are My Sunshine, ¿no? Tú eres mi rayo de sol, mientras la veía ahí en su cunita, ¿no? Y es emocionante. Y son recuerdos que nunca más o que nunca se te van a olvidar cuando eres papá, cuando amas verdaderamente a alguien. Y recuerdo esto con tanto detalle, no porque tenga una buena memoria, ¿verdad? De hecho, cómo lo lamento, pero guardé todas esas imágenes, las tenía en un disco duro externo y se descompuso ese disco y ya no tengo las fotos de bebé recién nacida y los videos pero están aquí, ¿sabes? Y creo que eso cuenta. Pero recuerdo todo esto con mucho detalle, no porque yo tenga una excelente memoria, sino porque la creatividad de Dios es tan asombrosa que puso en nuestro cerebro una sustancia llamada glutamato. Recuérdate de eso, glutamato. Si quieres ser enfermera, doctora, paramédico, hay una sustancia llamada glutamato, la cual se libera en tu cerebro. Es una reacción química en tu cerebro que se libera cuando te enfrentas a momentos o circunstancias inesperadas, fuera de lo común o sorprendentes. Y entre más glutamato se libera al momento de que te encuentras o te enfrentas a una circunstancia, más vivo, más real, más duradero, más detallado se vuelve ese recuerdo. Es decir, si no tuviéramos esta sustancia liberándose constantemente en nuestro cerebro, no recordaríamos muchas cosas que hoy tú y yo podemos recordar. Entonces, entre más glutamato se libera, más permanece ese recuerdo. Y sabes, la última noche que Jesús estuvo con sus discípulos, la última noche intencionalmente se ocupó de crear un recuerdo que iba a terminar siendo inolvidable o imborrable para la mente de los discípulos, y no solamente la mente, sino principalmente el corazón de sus discípulos. Y es de lo que quiero hablarte el día de hoy, pero déjame a orar para poder continuar. Dios, te doy gracias esta mañana por tu misericordia, Señor, tu gracia, tu perdón, tu fidelidad, tu consuelo, Señor. Porque a pesar de quienes somos, tu amor es incondicional, Señor. Porque a pesar de que muchas veces respondemos en rebeldía, en afán, en egoísmo, Señor, tu amor no da un paso para atrás, Señor. Entonces, da gracias por eso, Señor. Gracias porque no lo merecemos, pero tu gracia nos ha alcanzado, Señor, y has prometido no dejarnos, Señor, hasta el final. Has prometido terminar esa buena obra que tú has iniciado en nosotros, Señor. Y si hay alguien, Señor, a quien tu Espíritu Santo tiene que ser derramado el día de hoy para despertar ese corazón, te pido que en tu misericordia así sea. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, Marcos capítulo 9, y del versículo 30 al 37, describe que cerca del final del ministerio de Jesús, Jesús comienza a hablarles a sus discípulos acerca de su muerte y de su resurrección, pero dice el texto que no entendían estas cosas, ¿verdad? Que los discípulos como que no captaban muy bien la idea de a qué se refería Jesús con una muerte, con una resurrección, y a partir de esto dice que mientras caminaban en un punto de Galilea a Capernaum, los discípulos comienzan a discutir entre ellos sobre quién iba a ser el mayor, o el de mayor influencia, o el de mayor autoridad una vez que Jesús muriera. Y chécate la frialdad de estos hombres, ¿no? Estaba el hijo pródigo,
¿verdad? La parábola del hijo pródigo y los discípulos. El hijo pródigo deseando que el padre le diera ya su herencia. Papá, como no te mueres, pues sabes que dame tu herencia, ¿no? Porque quién sabe hasta cuándo. Y los discípulos planeando, tramando, viendo quién va a ser el mayor, el de mayor autoridad una vez que Jesús ya no estuviera. Oye, Jesús dice que va a morir. ¿Quién se va a quedar en su lugar? No, yo porque mira, yo estoy entre el círculo de los tres. No, yo porque yo soy el discípulo amado, ¿no? Y viendo esa discusión, a lo mejor alguien diciendo, no, yo no. O sea, yo ocupar ese puesto, no, gracias, yo me termina esto y me regreso a mi casa a pescar, a agarrar mi balsa, no lo sé, ¿no? El texto no nos dice, entonces simplemente es interpretación de lo que pudieron haber dicho o sucedido en ese momento, pero lo que sí nos dice es que comienzan a discutir quién va a ser el mayor, quién va a tener más autoridad, quién va a tener más influencia. Y me encanta porque dice que cuando llegan a Capernaum, sabiendo Jesús lo que estos hombres venían discutiendo, les preguntan, hey, chicos, ¿qué venían hablando en el camino? Como que los vi muy apasionados, pero no entendí qué estaban discutiendo, de qué hablaban. Y dice el texto que nadie, ni siquiera Pedro con ese arrojo, ni siquiera Pedro con esa impulsividad que lo caracteriza, se atreve a hablar y decirle, maestro, veníamos hablando de quién va a ser el mayor cuando tú ya no estés. No, dice que nadie se atreve a hablar. Y hay algo muy interesante aquí que quiero que lo leamos juntos. Vamos a leerlo todo para tener el contexto. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y quiero que te fijes en esta palabra, porque disputar aquí no significa vamos a votar por quien queramos que sea el mayor. Esa palabra disputar nos habla de una discusión acalorada, obviamente no llegando a los golpes, pero sí una discusión con argumentos, con yo soy, no yo soy, no yo soy, ¿verdad? Entonces venía pasando esto en el camino. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Entonces quiero que medites en esto. Ante las pretensiones de grandeza de los discípulos, por eso el mensaje se llama grandeza, pero ante las pretensiones de grandeza de los discípulos, Jesús no parece alterarse o desconcertarse. Si te fijas, el texto no dice que Jesús les llame la atención ante esto, como sí lo hizo en otras ocasiones. ¿Recuerdas? Aléjate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo van a entender? Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces bien. Entonces vemos que hubo momentos en donde Jesús sí reprende, en donde Jesús sí frena sus intenciones, sus aspiraciones y les dice, hey, no es por ahí, tengan cuidado. Pero aquí no. Si te fijas, Jesús no los regaña, no los condena, no los reprime, no les dice, hey, muchachos, eso que ustedes venían hablando en el camino, por favor, no lo quiero volver a escuchar, no quiero que estas cosas se vuelvan a discutir entre ustedes.
No les dice, esa idea loca de pretender ser el mayor proviene de un pensamiento manipulado por el diablo, entonces tengan cuidado de eso. No. Dice el texto que sentándose, lo cual significa que Jesús, tomando una posición de rabí, una posición de maestro, porque era la forma en que los rabís enseñaban, sentados. Yo no puedo estar sentado, siempre tengo un banco, pero lo uso más como mesa que algo para sentarme, porque no puedo. Pero en ese tiempo se sentaban y era la forma. Cuando el rabí se sentaba era como momento de, ok, el maestro va a hablar algo importante, tenemos que poner atención. Dice el texto que entonces, sentándose, llama a los discípulos y les dice: si alguno quiere ser el primero, entonces tendrá que ser el último y el servidor de todos. ¿Te das cuenta? Jesús no frena, no les quita la aspiración de grandeza, pero lo que hace es abrir la puerta para dejarnos apreciar que el anhelo era el correcto, pero el enfoque estaba equivocado. El anhelo era correcto, pero el enfoque estaba equivocado. Es decir, lo que Jesús hace es redefinir y al mismo tiempo guiar a los discípulos a un nuevo enfoque de aquello que ellos mismos deberían de estar imitando de Jesús. ¿Tiene sentido esto? No les quita el deseo, pero los redefine. No les dice, no busquen esto, pero búsquenlo de esta manera específica. No busquen la grandeza, no busquen la autoridad, no busquen la influencia de acuerdo a lo que el sistema contaminado y perverso de este mundo enseña, sino la grandeza, la autoridad y la influencia de acuerdo a los parámetros del reino de Dios. Y Jesús es tajante y es claro y les dice: la grandeza está no en lo que tienen, la grandeza está no es que sean mejores que otros, la grandeza está no en que hagan lo que quieran hacer, la grandeza se encuentra justamente detrás de despojarse de sí mismo para tener la capacidad de amar y servir a otros. Pero Jesús dice: ¿quieres grandeza? ¿Quieres reconocimiento? ¿Quieres autoridad? Tienes que buscarla de acuerdo a los parámetros del reino de Dios. Y esto toma forma y lo vemos hecho realidad cuando vemos la obra y el movimiento de Jesús. Porque el movimiento de Jesús, su propósito no fue el principalmente venir y hacer milagros. El movimiento de Jesús no fue un movimiento de prosperidad o un movimiento a través del cual iba a traer una nueva filosofía. No, fue un movimiento que giró alrededor de dos cosas súper importantes: amor y servicio. Amor y servicio. Esta semana leía, estudiando para esto, leía que el espacio territorial o el rango de movimiento en el cual Jesús se movió es menor a 100 kilómetros. Fue muy poco el territorio que Jesús abarcó con su movimiento y muy poco el tiempo que Jesús invirtió, 3 años, para expandir su movimiento en un tiempo donde no había redes sociales, en un tiempo donde no había noticieros, en un tiempo donde no había una gran difusión de información como actualmente lo tenemos. En ese tiempo, yo sé que ustedes son la generación del TikTok, pero en ese tiempo no había videos virales alrededor del mundo. No, Jesús no tenía esas cosas.
un hecho de Jesús, no había alguien con una cámara documentando lo que pasaba, mandándolo a un noticiero, el cual se encargaba de difundirlo por todo el mundo. No, era muy local, no, era muy territorial el movimiento de Jesús. Pero lo increíble de esto es que el impacto, la influencia, la autoridad de Jesús permanecen hasta hoy, porque su propósito no era ser servido. El propósito de Jesús no era generar fama. Su propósito no fue imponer su comodidad o imponer su voluntad sobre la voluntad de otros. Su propósito fue servir, amar, tratar con compasión a otros. ¿Sabes cuántos influencers aparecen y desaparecen cada año? Cientos o miles. ¿Por qué? Porque es lo que buscan: fama, dinero, poder, autoridad, reconocimiento. Pero nadie que tenga como propósito esas cosas permanece. Únicamente aquello que se construye sobre la base y el amor tiene la capacidad de trascender. Y la última noche, antes de ser brutalmente torturado y crucificado, Jesús se iba a encargar de impactar la mente y el corazón de los discípulos a través de un profundo acto de servicio que terminaría estableciendo la base sobre la cual el movimiento de Jesús tendría que permanecer. Ojo, no ser edificado, sino permanecer. Dice la Escritura en Colosenses: el amor es el vínculo perfecto. Entonces, mira lo que dice Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Juan 13, del 1 al 5. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla en que estaba ceñido. Y probablemente conoces el resto de la historia. Ahora, creo que es difícil, tal vez es difícil poderle dar el peso de lo que significa lo que Jesús hizo esa noche, porque en realidad no estamos familiarizados con la cultura, más allá de lo que probablemente nos han contado, más allá de lo que probablemente hemos escuchado. Sabemos que esto era un acto de servicio, de humillación, que era algo que el sirviente del sirviente del sirviente lo tenía que hacer, ¿verdad? El de menor rango en la casa era el que realizaba esa tarea de lavarle los pies a los invitados, a la gente que llegaba. Y para nosotros eso pierde significado, pierde peso. Es más, ni siquiera sé si el día de hoy tenemos una actividad entre nosotros que llega a igualarse a lo que representaba el hacer esto. Pero lo que Jesús hace trasciende más allá de simplemente la humillación y el servicio, porque Jesús no estaba obligado a hacerlo. No tenía necesidad siquiera de hacerlo. Jesús pudo haber dicho: a ver, muchachos, ¿saben qué? Esta es mi última noche, falta un tema que tenemos que discutir, es el tema del servicio, del amor. Entonces vamos a hacer equipos de 2, de 3,
Y Pedro, lávale los pies a Juan, porque como que veo que ahí ustedes traen un pique. Entonces lávale los pies a Juan, y luego Juan, tú lávale los pies a Pedro, Tomás, Andrés, ¿no? Y enseñarlo de esta manera, y Jesús observando, ¿no? O tal vez uniéndose. Eran dos, entonces probablemente decía, bueno, ya cada quien tiene pareja, entonces yo los observo y les digo así, 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 y los dirijo en la actividad. Pero no, Jesús lo hace. Jesús toma la iniciativa. Jesús quiere que el recuerdo de ese momento quede grabada en la mente de los discípulos para siempre. Y quiero que veas esto que menciona el versículo 1, porque dice que Jesús amó hasta el final a los suyos, es decir, a los discípulos. Y quiero que medites en esto, porque dice el texto que todavía Judas formaba parte de este grupo. Judas estaba ahí. Y dice que el diablo ya había influenciado, ya había manipulado, susurrado a su corazón que hiciera lo que iba a acabar haciendo esa noche. Y aunque Jesús sabía que era Él quien iba a terminar por entregarlo, dice el texto que no lo excluye o lo deja fuera de aquellos a quienes Jesús amó hasta el final. Me encanta que el texto nos dice, y Jesús, sabiendo que la hora había llegado, como había amado a los suyos, excepto a Judas, ¿no? Dice, no, amó a los suyos hasta el final, aun con lo que se venía. Y es súper interesante que Juan comience hablando de este amor que Jesús tenía por los discípulos en una sección que tiene como fin el darnos testimonio de la humillación y del servicio de Jesús. ¿Te das cuenta? Hay tres elementos que giran alrededor de esta historia: amor, humillación, servicio. Amor, humillación, servicio. Estas tres cosas no pueden separarse. Y es interesante porque, sabes, yo puedo servir sin amor. Yo puedo servirte proveyéndote algo, pero eso no significa que te amo. Yo puedo servirte a través de un discipulado y no amarte. Yo puedo servirte ofreciéndote mi ayuda y no amarte. Yo puedo servirte dándote algo, proveyéndote, corrigiéndote, pero no amarte. El problema es que el servicio sin amor, tarde o temprano, va a demandar algo a cambio. Cuando yo te sirvo pero no te amo primero, tarde o temprano voy a demandar de ti algo. O simplemente va a llegar el punto en donde ya no me va a interesar hacerlo, porque sabes que ya me cansé de servirte. Sabes que no veo fruto en esto que estoy haciendo contigo, entonces ya, olvídalo. Sabes que no me agradeces lo que hago por ti, entonces ya, si vas a ser un malagradecido, pues ya no te voy a servir, ya no te voy a amar, ya. Amor, humildad y servicio tienen que ir juntos, no pueden ser separados. Y mira lo que dice 1 Corintios 13:3. La preeminencia del amor. Pablo está escribiendo este capítulo increíble acerca de lo que es el amor. Y el versículo 3 dice: y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve.
Versículo 2 dice: y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Entonces yo puedo hacer el bien, pero eso no significa que verdaderamente estoy amando a alguien. Yo puedo proveer, hacer lo que me pides, darte lo que quieres, pero eso no significa que de verdad te estoy amando. Y si continuamos leyendo, dice que únicamente el amor que procede de Dios es benigno, es paciente, es amable, todo lo soporta. El amor que viene de Dios. Entonces te doy un consejo: duda de alguien que dice que te ama, que quiere lo mejor para ti, que te va a ayudar, que te va a cuidar, cuando no está conectada a la fuente del amor real, que es Dios. Porque ese amor termina siendo carnal y por lo tanto no siendo benigno, no siendo apacible, no siendo amable, no soportándolo todo. Entonces, ojo con eso. Y quiero que veas lo profundo de esto, porque te repito, yo puedo servir sin amor, pero el amar siempre me va a llevar a servir. El amar siempre me va a llevar a servir, y a través de esto podemos aprender y seguir el ejemplo de Jesús, que no solo se humilló y sirvió, sino que primero amó. Escuchaba a un rabí judío que, de acuerdo a la tradición, ellos siempre buscan de alguna manera exteriorizar de forma física aquello que internamente los consume. Si hay una emoción, ellos buscan la manera de exteriorizarlo. Por eso ves a judíos el día de hoy cargando una cajita como si fuera una cámara GoPro, ¿verdad? Aquí en su frente, y adentro lleva los extractos de la ley, o enrollada en sus brazos apuntando a su corazón, porque para ellos la palabra es algo que internamente los consume, entonces lo tienen que de alguna manera exteriorizar. Y aquí vemos a un Jesús que a través de la humillación y el servicio exterioriza y le da vida a ese amor inagotable que internamente lo consumía. Ahora quiero que medites en esto, porque de acuerdo a lo que dice el texto, nadie excepto Jesús sabía lo que iba a ocurrir esa noche. Entonces, aunque lo que hace Jesús genera en ellos un recuerdo imborrable, se queda en la mente, por lo menos de Juan, el peso real de lo que Jesús hizo no está completo, porque ellos ignoran el momento que Jesús escoge para darles esta enseñanza. Es básicamente conforme pasa el tiempo, es conforme Juan puede voltear atrás y hilar los hechos, hilar los acontecimientos, hilar cómo se fueron dando las cosas, que puede darse cuenta del impacto y de lo profundo de la enseñanza de esa noche, pero también de la profundidad del amor que Jesús tenía por cada uno de ellos. Lo que en ese momento los discípulos quizá no pudieron entender, conforme pasa el tiempo, Juan voltea y dice: de verdad Dios nos amaba. De verdad ese Nazareno, ese Jesús, ese que considerábamos nosotros nuestro maestro, más que maestro, creo que tenía un profundo amor por nosotros. Y lo veíamos la semana pasada. Gracias a Juan, hoy nosotros tenemos parte de la esencia de Dios. Dios es amor, dice Juan. Yo, el discípulo amado, se describe, se ve a sí mismo Juan bajo esta característica. Y algo que me sorprende profundamente de Juan, de lo que Juan escribe, no solamente en sus evangelios, sino en sus cartas, es que el primer libro que Juan
escribe es Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Y en este libro, si tú lo ves, se ve a Dios de una manera gloriosa. Apocalipsis nos presenta ya no al siervo sufriente, ya no al varón de dolores, ya no al cordero que fue como oveja al matadero, de cual habla Isaías. Apocalipsis nos presenta al rey glorioso, al rey que triunfó, al rey con espada saliendo de su boca, con ojos de fuego. Nos presenta al león de la tribu de Judá. Nos presenta a un Jesús imponente, poderoso. Y a pesar de eso, de lo que Juan puede ver en la revelación, en lugar de quedarse con un adjetivo como Dios es poderoso, Dios es invencible, cuando habla de la esencia de Dios, Juan dice, Dios es amor. Dios es amor. Y quiero que medites en esto, porque más allá de solo dejarnos ejemplo de servicio y humildad a lavar los pies de los discípulos, lo que Jesús está haciendo es abrir la puerta para que los discípulos pudieran entrar a ese camino que los iba a conducir a esa grandeza que tanto anhelaban ellos alcanzar. A esa grandeza que los hizo discutir acaloradamente, a esa grandeza que anhelaban tanto que la mamá de dos de ellos tuvo que ir con Jesús y decirle: Jesús, concédeles a mis hijos sentarse uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ese era el peso de este tema entre los discípulos. Por favor, yo no sé si los discípulos, oye ma, ¿no? Como buenos hijos en necesidad. Oye ma, dile a Jesús, a lo mejor a ti sí te hace caso. Y yo no sé si se presentó una situación así. El punto es que era algo tan recurrente en el pensamiento, en la idea de los discípulos, que la mamá tiene que ir a hablar y decirle: Jesús, ándale, que se siente uno a la derecha y otro a la izquierda, mira, ¿qué te cuesta? Y Jesús abre la puerta y les dice: así es como se entra al terreno de la grandeza, amando, sirviendo y humillándote. Si alguno quiere ser el primero, si alguno anhela autoridad, si alguno anhela ser respetado, primero ame y luego conviértase en el servidor de todos. Ame y sirva aún aquellos a quienes probablemente van a pagar con traición. Ame y sirva aún aquellos a quienes probablemente van a responder con menosprecio, con odio, con crítica, con juicio. Ame y sirva a todos. Entonces, si hay algo que anhelo que puedas llevarte hoy, es saber que el verdadero amor, ese amor que proviene de un carácter que está siendo formado a la imagen de Jesús, siempre tendrá como manifestación visible el servir a otros como Jesús lo hizo. Y mientras me preguntaba esto, le decía: Señor, ¿cómo sé que yo estoy amando como tú lo hiciste? ¿Cómo sé? ¿Es fácil? ¿Es fascinante? Hablar acerca del amor de Dios me motiva, me inspira. Es idealista tal vez hablar del amor de Dios y del servicio y de wow, es un tema que pudiéramos hablar horas y horas y horas del amor. Pero ¿cómo sé que estoy amando? Y la respuesta de Jesús a través del Espíritu Santo me partió. Porque la respuesta de Jesús es: Quique, ¿cuál es la gente que procuras tener más cerca a ti?
que quieres saber si estás amando como Jesús amó, ¿quién está cerca de ti? ¿De quién buscas rodearte? ¿A quién miras con compasión? ¿A quién te resulta fácil voltear a ver con ternura? ¿Con quién compartes tu mesa? ¿A quién le prestas tu atención, tu tiempo? ¿A quién escuchas? ¿A quién bendices? ¿Con quién es más fácil ser paciente? Esta semana me di cuenta que nos robaron las molduras de la parte de atrás del carro, ¿no? Del carro de Ginger. Entonces yo iba subiendo las escaleras y vi algo raro y me puse a observar a otros carros y dije, le falta esto. Y obviamente mi reacción fue, seguramente fue tal lugar, ¿no? Y cómo quiero ir, y seguramente fueron los lavacarros de ese lugar, ¿no? Porque por eso no me gusta ir ahí. Y Ginger, ¿ya te fijaste? ¿No te diste cuenta o qué? No. Y ahí el Espíritu Santo me paró y me dijo, ¿estás amando como Jesús ama? Aún a esos que te robaron, ¿los estás amando como Jesús los amaría? Y mi respuesta fue, no, Señor. Estoy renegando. En lugar de pedirte, Señor, a esas personas, bendícelas. Padre, que no tengan necesidad de hacer esto. Abre su corazón, abre su mente, revélateles para que no sigan haciendo esto. ¿Estás amando como Jesús ama? Y quiero que vayas a Lucas 6:27 y con esto terminamos. Porque sabes, es fácil amar a quien es fácil amar. Por ejemplo, yo soy amable, todo el mundo me ama. Es fácil amarme. No. Y pasa 24 horas conmigo seguidas y te vas a dar cuenta que es fácil bendecir cuando nos bendicen, es fácil amar cuando nos aman, es fácil ser paciente con el que es dulce, con el que te abraza, con el que ¿no? Y mira lo que dice Lucas 6:27. Pero a ustedes les digo, amar a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendicen a los que los maldicen, oren por los que se burlan de ustedes. Al que te hiere en la mejilla, préstale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es suyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieran que hagan los hombres con ustedes, haced también hacerlo ustedes con ellos. Porque si aman a los que aman, ¿qué mérito tiene esto? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacen bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tiene eso? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. ¿Te ves? Grandeza. Y serás hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces el verdadero amor, el amor que proviene de Dios, se vuelve visible
cuando amamos y bendecimos a los que no corresponden a ese amor. Y tienes que saber esto, porque muchas veces pedimos y oramos y anhelamos ser un reflejo del amor de Jesús. Pero te tengo esta noticia: si tú has orado para ser un reflejo del amor de Jesús, te tengo esta noticia: el amor de Jesús se perfecciona en donde encuentra resistencia. El amor de Jesús se va a perfeccionar en donde encuentra rechazo, en donde encuentra ingratitud, en donde encuentra desprecio, en donde encuentra orgullo. Ahí es donde el amor de Jesús se va a perfeccionar en ti. ¿Quieres seguir siendo un ejemplo del amor de Jesús? Te vas a topar con eso. Pero te digo algo: jamás te vas a arrepentir de haber amado. Jamás te vas a arrepentir de haber amado a alguien, aun cuando esa persona no lo merecía.